saludo muy especial a ustedes, alumnos de ECA y BEC. Estamos aquí en la segunda clase del módulo 3 con el tema problemáticas en la consejería. Y bueno, hoy vamos a ver algunos aspectos que tienen que ver con todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, siempre aconsejando a otras personas, ayudando a los demás. Y vamos a ver aquí en esta clase un repaso general de lo que es consejería. También vamos a ver 5 problemas básicos que nos encontramos en este proceso de la consejería dentro de la iglesia y fuera de ella. Pero también va a haber una actividad práctica que ustedes lo van a realizar en sus casas, ahí en un tiempo que van a apartar, y es muy importante que lo hagan porque es como llevar a la práctica todo lo que vamos a hablar en esta clase. Y por último vamos a terminar hablando del autocuidado. Esto es muy importante para todos aquellos que nos dedicamos precisamente a estar atendiendo a otras personas en el ámbito espiritual y emocional. Entonces veamos. En primer lugar, la consejería vamos a resumirla diciendo que es ofrecer asistencia, es un acompañamiento y una orientación a las personas en la resolución de diferentes tipos de problemas. Los problemas son de muchas maneras, ¿verdad? Se presentan de diferentes formas. Pueden ser problemas personales y también problemas que se dan en la familia, en el trabajo, pero cada problema es distinto. Cada persona tiene su forma de enfrentar cada problemática. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que evaluar y tenemos que ver para poder seguir en este proceso de la consejería bíblica. También vamos a decir que la consejería es una relación profesional y colaborativa que empodera a los individuos, a las familias y a los grupos también que atendemos para que estas personas logren los objetivos en diferentes áreas de su vida. No es lo mismo dar un consejo a un amigo o entre amigos, ¿verdad? Que nos damos consejos mutuamente. Es diferente a un proceso de consejería y esto es muy importante que lo entendamos porque muchas veces hay personas que se creen consejeros porque ahí le están dando consejos a los amigos, ¿verdad? Y no, el proceso de consejería es algo muy serio y es diferente, es algo específico y debe ser de una forma profesional para poder ayudar a las personas de una manera efectiva y eficaz. Bueno, tomando en cuenta esta forma general de resumir lo que es la consejería, veamos cuál es el propósito. Ustedes están viendo en su pantalla, están viendo una imagen y esto nos muestra el propósito que tenemos en la consejería. Se dice que la consejería es un acompañamiento y es como acompañar a la persona en medio del camino, a veces oscuro, a veces escabroso, pero tenemos que ir acompañando hasta el punto de que la persona pueda ver con claridad el camino que va a seguir o la salida que ella misma, esta persona, está encontrando. Entonces, esta imagen nos muestra el propósito, el objetivo, nuestra meta con la consejería es guiar a la persona hasta que tenga claridad del problema y pueda encontrar la solución. Después, esta persona va a seguir adelante por sí misma. También vamos a ver ahora sí el primer problema. Miren, nosotros nos encontramos con personas que tienen sentimientos, que tienen emociones. Y no es lo mismo decir emoción y sentimientos, son diferentes, aunque tienen mucho que ver. Las emociones son aquellas que surgen espontáneamente frente a un suceso, ¿verdad? Puede ser alegría, puede ser tristeza, enojo, asombro,
Pero el sentimiento tiene que ver con un poquito más del pensamiento. Ahí entra el pensamiento. Es como procesar algo. Esa emoción se procesa y surge el pensamiento. Entonces esto ya se logra como, se hace más constante, digamos así. Entonces, las personas, cada una de ellas y nosotros mismos tenemos emociones y sentimientos únicos, ¿verdad? Bajo un suceso, no podemos decir que la mamá va a reaccionar de la misma manera que la hija ante una situación familiar, por ejemplo. Y así debemos de verlo, ¿verdad? Cada persona tiene su propia emoción y sentimiento. Y Dios nos creó con esas emociones y nos creó con la capacidad de poder gestionarlas y manejarlas. Y también nos creó con la capacidad de expresar las emociones. También nos encontramos en la consejería con personas, jóvenes, adultos o niños que tienen sus propios pensamientos. Y los pensamientos son la capacidad de alojar tanto pensamientos negativos y positivos. Cada persona piensa de diferente manera, por eso dicen, cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, esto se vuelve una problemática porque cuando estamos dando un consejo a una persona, no podemos pedirle que piense igual que nosotros, ¿verdad? O que piense igual que el papá o que el esposo o que piense igual que la gente que le rodea. No, cada persona piensa de diferente manera y Dios nos ha dado esa capacidad también. Y también debemos de entender que en la consejería nos enfrentamos con que cada persona tiene su propia conducta. Claro que está que los sentimientos y los pensamientos llevan a la conducta. Pero en la consejería nosotros nos encontramos con conductas pecaminosas muchas veces y debemos de aprender cómo confrontar el pecado de diferentes formas, ¿verdad? El pecado se manifiesta de diferentes maneras. Hay conductas que se vuelven costumbre, pero son pecaminosas y nos encontramos con eso. También nos encontramos con conductas generadas por la ignorancia. Tal vez no se sabe de algún tema o de alguna situación en especial y la persona actúa con ignorancia en algunos asuntos. Por eso esto a veces genera conflictos. Y también nos enfrentamos con conductas de víctimas, de personas que han sido victimizadas o también con conductas de personas que han sido agresoras o son agresoras. Ahí les voy a dejar algunos versículos que apoyan esto, ¿verdad? Los sentimientos de las personas, que Dios nos ha dado esa capacidad de sentir y de tener emociones y también de pensamientos. También ahí están los versículos y algunas citas bíblicas que nos hablan de las conductas que las personas pueden tener. Aquí vamos a ver esta imagen que ustedes tienen en pantalla. Y aquí vamos a ver que en la consejería nosotros tenemos esa responsabilidad de ayudar a las personas a regular sus propios sentimientos y emociones y también a regular sus pensamientos. Es como subir y bajar, ¿verdad? Algunas de estas emociones y sentimientos que la persona trae. Entonces, nosotros debemos de entender esto, porque cuando nosotros ayudamos a las personas a regular sus sentimientos, emociones y pensamientos, esto va a generar una conducta más saludable en la persona. Nosotros queremos ver una transformación. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo, nuestro propósito en la consejería. Llevar a la persona a transformar un problema y que pueda encontrar la mejor solución, pero regulando sus sentimientos, emociones y pensamientos para tener una conducta más estable, una conducta más saludable. Entonces, esta imagen nos muestra un poco lo que nosotros como consejeros hacemos en ese proceso. Bueno, también ahora nos vamos a encontrar con el problema número 2. Y el problema número 2 es aclarar el problema, ¿verdad? Y aquí nos vamos a enfocar en 3 cosas. Nosotros al aclarar
el problema que trae la persona, primero debemos de ver cuánto ha durado ese problema. Tenemos que ver la duración de ese problema. A lo mejor es un problema que trae desde hace mucho tiempo o tal vez es un problema que acaba de surgir, ¿verdad? Por alguna situación que se ha enfrentado. También debemos de ver la intensidad del problema. ¿Qué tan grave es ese problema o si es un problema leve? ¿Verdad? Que la persona a lo mejor está muy emocionada, está muy alterada y ve el problema muy grande, pero en realidad el problema es menor. Nosotros vamos a poder ayudarle a la persona a discernir qué tan intenso es ese problema. O tal vez es un problema que la persona dice, no, bueno, no es muy importante, no es tan grave el asunto. Y cuando empezamos a sondear la situación, nos damos cuenta que el problema en realidad es más intenso de lo que se ve, ¿verdad? Así aparentemente. Pero también tenemos que ayudar a aclarar a la persona si el problema viene siendo frecuente, o sea, es decir, recurre cada cierto tiempo en lo mismo, en la misma situación, en el mismo problema. Y entonces tenemos que ayudar a las personas a poder resolver esa situación, ¿verdad? Si el problema ya persiste de tanto tiempo, tenemos que ver el por qué y a lo mejor ahí es cuando nosotros vamos a poder guiar a las personas a buscar otro tipo de ayuda. Puede ser alguna ayuda que necesiten psicológicamente o médicamente o de otro tipo de ayuda, ¿verdad? Todo depende de cuando nosotros aclaramos el problema. Bueno, y hablando de esto, ustedes en su pantalla ahorita van a ver una imagen que nos puede aclarar un poquito lo que acabamos de decir. Según el contexto que nosotros veamos en la persona, el contexto familiar, el contexto social, el contexto en el que se desenvuelve la persona, nosotros vamos a ver si ella o él llega con nosotros a pedir ayuda en qué estado. Si está en un estado de estrés, de crisis o de trauma. Ustedes pueden ver aquí que el estrés es la tensión que se genera al estar expuesto a situaciones difíciles de enfrentar. Puede ser una situación que acaba de ocurrir o una situación de un accidente, puede ser una enfermedad que le acaban de dar una noticia de una enfermedad grave de la persona o de alguien más, de algún ser querido, o otro tipo de situación que acaba de enfrentar y esto le ha generado el estrés, ¿verdad? Es normal tener esa tensión en el momento, pero a lo mejor puede ser que la persona ha venido cargando situaciones por mucho tiempo, ha sido una situación prolongada que ha provocado una tensión fuerte hasta el punto de tener un estrés agudo, ¿verdad? Porque podemos decir que hay estrés leve o agudo. Todo depende de cómo ha manejado, si ha gestionado bien esa tensión por el trabajo o problemas familiares o situaciones personales. También puede ser que la persona llegue en un estado de crisis. Lo mismo puede pasar cuando hay una situación fuerte en el momento y eso genera una crisis, ¿verdad? Y la crisis es una reacción específica y aguda. Puede ser expresada, por ejemplo, con gritos, con llanto incontrolable. Puede ser también presentado por enojo o alguna otro tipo de conducta que la persona va a manifestar porque está en un estado de crisis, ¿verdad? Y es de corta duración. Puede ser que esto sea por minutos, puede ser algunas horas, ¿verdad? E incluso algunos días, pero es una situación que tiene un tiempo específico. Y también son intensas, son reacciones intensas ante esa situación que acaba de enfrentar.
y es por causa de un evento traumático, como lo acabamos de mencionar. Entonces, fíjense que la persona, ya hemos visto que puede venir a consejería cuando está en un estado de estrés o de crisis o de trauma, como vemos aquí en esta imagen. El centro, el color rojo, representa el trauma. ¿Qué es el trauma? El trauma se deriva del griego herida. Fíjense qué interesante. La palabra trauma es una herida. Anteriormente se decía que la herida era física, ¿verdad? Como nosotros la conocemos. Pero también esta misma palabra se usa ahora en la situación emocional. Pero ¿saben ustedes que en la palabra trauma realmente se refiere que en el cerebro, por ejemplo, cuando la persona tiene un impacto fuerte de alguna noticia fuerte, ha pasado momentos de estrés prolongado y crisis o eventos traumáticos, en el cerebro se genera cierta herida. Es como el cerebro cambia de forma porque ha sido estresado, ha tenido tanta tensión que en el cerebro se forman pequeñas heridas y por eso se llama trauma, ¿verdad? Y no solo en las emociones, sino que esto tiene que ver con el cerebro, porque el cerebro, recuerden que también maneja nuestras emociones. En esa área del cerebro que gestiona nuestras emociones es donde se causa estas pequeñas heriditas cuando una persona enfrenta un evento traumático. Entonces, esto es resultado de un acontecimiento estresante, una tensión fuerte, ¿verdad? Que ha venido a la vida de la persona. Y esto puede contribuir, el trauma puede contribuir a un trastorno de salud mental como la depresión profunda o la ansiedad, estados y shocks de ansiedad, ¿verdad? De pánico y otro tipo de enfermedades o de trastorno de salud mental. Entonces, miren, aquí hay 3 colores que yo quisiera que ustedes se lo graben, por favor. El amarillo, el naranja y el rojo. Cuando ustedes atienden a una persona en la consejería, rápidamente ustedes van a poder discernir con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, pero con las técnicas que ustedes van adquiriendo, van a poder discernir en qué color llega la persona. Si en el amarillo, que es el estrés, si es el naranja, que es la crisis, o en el color rojo, que es en un estado de trauma. Y ahí, cuando están en un estado de trauma, recuerden que es importante saber si es necesario referir a un profesional, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí 5 tipos de problemas, por lo menos, en las diferentes áreas en las que la persona se desenvuelve. Vamos a ver que, en primer lugar, hay problemas en la familia. Hay problemas también, en segundo lugar, problemas en el trabajo o en el estudio. Y, por supuesto, hay problemas en la iglesia, ¿verdad? De diferentes tipos. Y lo vamos a ver más adelantito. También hay problemas de forma personal y, por supuesto, todo esto nos lleva a que puede haber problemas en la comunidad. Vamos a ver en cada uno de ellos qué problemáticas nos encontramos cuando nosotros estamos dándole consejería a una persona. Bueno, vamos a ver que en la familia hay diferentes tipos de problemas. Hay problemas de comunicación entre la pareja o entre la familia, entre los hermanos, padres e hijos. También hay problemas de divorcio, ¿verdad? Ahí podemos ver diferentes tipos de problemas cuando han habido problemas matrimoniales, ¿verdad? A veces se enfrenta el divorcio u otro tipo de situaciones que se viven en la pareja y hay que atenderlas urgentemente, ¿verdad? También hay problemas de abuso de diferentes formas, abuso verbal, abuso psicológico, abuso sexual, lastimosamente, y de otro tipo, ¿verdad? Tal vez abuso físico, ¿verdad? También, y enfermedades.
es otro tipo de problemas que se dan en las familias, enfermedades crónicas, enfermedades graves, ¿verdad? Que pueden llevar hasta la muerte, o problemas de enfermedad que son pasajeras, pero que aún estas enfermedades pequeñas, digamos así, como una gripe, puede ocasionar cierta tensión que también puede traer a la luz problemas que vienen más de antes o problemas más profundos que hay en la familia. Bueno, también se da la muerte, lastimosamente, familias que enfrentamos la muerte de un ser querido y esto requiere atención en el tiempo de duelo. Tenemos que ayudar a las personas a gestionar el duelo. También los cambios esperados e inesperados. Los cambios esperados son, por ejemplo, cuando los hijos van creciendo y van desarrollándose en las diferentes etapas de la vida y sabemos que los hijos van a ser niños, después adolescentes, después van a ser jóvenes y van a seguir su propio camino y luego se van a casar y viene el nido vacío en las parejas o una etapa de nuevas oportunidades para el matrimonio. Luego viene la tercera edad, la vejez, ¿verdad? Esto es un cambio esperado, pero un cambio inesperado es, por ejemplo, cuando hay cambios de trabajo rápidamente, cuando lo despidieron a alguien de la familia del trabajo, o hay cambios de ciudad por alguna situación especial y tienen que hacer cambios. Por ejemplo, un cambio inesperado también es cuando se les da una noticia de una enfermedad o de alguna situación que va a trastornar a la familia. Eso es un cambio inesperado. ¿Cómo enfrentar eso? ¿Cómo ayudar a la persona a que enfrente ese tipo de problemas? Bueno, esos son los problemas que se dan en la familia. Ahora veamos que también en el trabajo y en el estudio se dan aquí este tipo de problemáticas, ¿verdad? La relación laboral, también la productividad en la persona, ¿verdad? Tal vez no se está sintiendo productivo en el trabajo que está realizando. Tal vez esto es porque tiene problemas con los que laboran con él, ¿verdad? O ella. Puede ser problemas con el jefe, problemas con los compañeros de trabajo, y esto le hace sentir que no está siendo productivo en su trabajo. O tal vez la falta de productividad se da por alguna otra situación. Puede ser que la persona esté enfrentando un acoso laboral de diferentes maneras, ¿verdad? El acoso laboral puede darse por exigencias, ¿verdad? Injustas, puede ser por un maltrato, también esto tiene que ver con la relación laboral con sus compañeros, ¿verdad? O con los jefes, puede ser que haya una muestra de acoso laboral y la persona lo está sufriendo, ¿verdad? Lo está enfrentando. También hay problemas de la remuneración económica en el trabajo, ¿verdad? Tal vez no le están pagando bien y esto está generando graves problemas en la familia o de forma personal. Hay problemas de distancia, de tiempo laboral también. Igual en los estudios, puede ser que estén muy lejos del lugar de trabajo o de estudio y esto hace que haya menos tiempo para la familia o para la misma persona. El tiempo laboral, a lo mejor está trabajando más de lo que debe y esto le trae cansancio, esto le trae estrés, bueno, y todo lo demás que ya hablamos antes, ¿verdad? De los sentimientos y emociones que puede traer algunas situaciones. Entonces, también la persona puede sufrir falta de satisfacción en el trabajo. No se está sintiendo a gusto, no está haciendo lo que le agrada en el trabajo o en el área de estudio. Hay jóvenes que cursan 2 años de una carrera y de repente dicen, esto no es para mí, no me siento satisfecho, y cambian de carrera. Y entonces se sienten frustrados porque dicen, ¿y esos 2 años qué pasó, verdad? Perdí el tiempo. Y no es que haya perdido el tiempo, simplemente es que la persona se dio cuenta que no tenía satisfacción. Rápidamente veamos en la iglesia estos tipos de problemas que enfrentamos. Las relaciones interpersonales,
En el ministerio también se dan problemas en el ministerio, ¿verdad? Con los compañeros o con los líderes. No estamos a veces de acuerdo con el liderazgo de ciertas personas y eso crea mucho conflicto, ¿verdad? Esos son los problemas que se dan en las iglesias. Los asuntos espirituales también, ¿verdad? En las iglesias se da que llega la persona porque tiene falta de un crecimiento espiritual y lo está resintiendo, se está sintiendo mal, entonces llegan a pedir consejo y nosotros tenemos que ayudarles, apoyarles a crecer más espiritualmente. Y también se da la confrontación del pecado, de conductas o situaciones pecaminosas en la congregación que tenemos que aprender a enfrentar y ayudar a las personas a salir de eso para crecer espiritualmente y crecer saludablemente dentro de nuestra congregación. Bueno, también se da en el ámbito personal. Estos son algunos tipos de los problemas que enfrentamos. La enfermedad, situación espiritual o emocional, la falta de límites, ¿verdad? Cuando una persona no ha aprendido a poner límites o no respeta los límites de las otras personas que están alrededor, eso es falta de límites. También falta de sentido en la vida. A veces hay personas que han perdido la orientación, ¿verdad? En su propia vida y dicen, ya, ¿para qué estoy aquí? Pero todo eso se da porque quizás han venido bajo un estrés prolongado y esto lo lleva a una falta de sentido en la vida. Han pasado crisis y muchas situaciones que lo lleva a este punto. Las etapas de la vida también son problemáticas que encontramos en la iglesia o fuera de ella, ¿verdad? Las personas que están en los diferentes momentos de la vida, la juventud, la adolescencia, la mediana edad, ¿verdad? Donde hay una crisis ahí entre hombres y mujeres también se da esa crisis cuando llegan a la ancianidad, ¿verdad? En la tercera edad y más adelante se da también esa crisis, ¿verdad? Cuando se enfrentan problemas. Entonces, de salud o problemas sociales, cuando un anciano ya no puede estar saliendo, esto le genera mucha frustración a veces. Entonces, todo eso nos toca a nosotros lidiar con ellos, ¿verdad? Con estas personas. El estrés, la crisis y el trauma también son problemas personales que nosotros tenemos que atender. Y por supuesto en la comunidad, la relación con los vecinos, ¿verdad? Puede ser que una persona llegue pidiendo ayuda, ¿verdad? Porque no sabe qué hacer con sus vecinos. O la falta de límites, ¿verdad? Que hay problemas de ruido, de espacios. Allí hay gente que se estresa tanto por eso, porque los vecinos no respetan las reglas de la colonia, ¿verdad? Entonces esto hace que haya problemas y bueno. La migración es un problema con la comunidad y esto es algo que actualmente está afectando a muchas familias dentro de la iglesia o fuera de ella y a nivel nacional e internacional. Es un problema que nosotros muchas veces vamos a tener que atender porque de repente alguien llega y nos pide un consejo, ¿verdad? Bueno, tomando en cuenta esto, van a hacer esta siguiente actividad y eso lo van a hacer ustedes. Por favor, tomen en cuenta estas 3 preguntas que se le hacen. Tome una libreta, una pluma y empiece a escribir, ¿verdad? Por favor, háganlo porque es importante. Miren, aquí dicen 3 preguntitas. Problemas más comunes con los que te has encontrado en tu ministerio. Segundo, ¿cómo has ayudado a las personas a enfrentar o resolver estos problemas? Y tercero, me gustaría que tomen muy en cuenta esta tercera pregunta y sean lo más honestos posibles en responder esto. ¿De qué manera te ha afectado a ti cuando lidias con tantos problemas de otros? Bueno, como sé que ustedes van a hacer esta actividad práctica, vamos a seguir. Dice aquí, identificar obstáculos es el 4º problema. Hay problemas cuando una persona no admite la causa del problema, ¿verdad? No quiere darse cuenta de qué es lo que está provocando cierta situación
personal o en la familia o en el trabajo. También cuando hay una emoción que no se quiere sentir, que no se quiere admitir, tal vez sea tristeza, enojo, molestia, pero a veces las personas no quieren darse cuenta de sus propios sentimientos o no quieren darse el permiso de sentirse triste, o si está enojado dicen no, yo no estoy enojado. Entonces tenemos que ayudar a la persona a poder admitir sus propias emociones. En tercer lugar, también está la responsabilidad que no se desea admitir. Hay personas que llegan a pedir consejo, ayuda, pero no quieren cumplir su propia responsabilidad. Cuando saben que deben de cambiar algo, alguna actitud, o deben de cambiar alguna situación en su propia vida y no quieren admitirlo, no quieren tomar esa responsabilidad. Ese es un problema que nos podemos encontrar en la consejería. Y también, en cuarto lugar, en esto de identificar obstáculos, es que puede ser que la persona no quiera saber cuál es la razón por la que no se quiere admitir. O sea, no queremos darnos cuenta de que hay algo y no queremos saber ni siquiera, o sea, por qué, ¿verdad? Tenemos que encontrar la razón de por qué existe ese problema. Y hay personas que se niegan a eso. Entonces nosotros tenemos que ayudarles a encontrar esa razón de por qué no se quiere admitir esa responsabilidad, o por qué no se quiere admitir ese sentimiento, o por qué razón existe ese problema. Y por último, veamos que la quinta problemática que nos vamos a encontrar es precisamente guiar a la otra persona a la siguiente etapa. Para llevar a la persona a la siguiente etapa, entonces nosotros tenemos que primero ayudarle a ella o a él a aclarar el problema antes de seguir. No se puede encontrar una solución si todavía no tiene claro cuál es el problema que está enfrentando y cómo lo debe de enfrentar. También tenemos que entender lo importante que es referir a un profesional si es necesario. Hay situaciones que nosotros no vamos a poderlas resolver con una sola consejería o con un proceso de consejería, sino que hay situaciones que a lo mejor lo tiene que ver un psicólogo, porque hay cosas más profundas que tratar. A lo mejor hay una enfermedad que está de por medio y hay que referirlo tal vez con un médico. Hay problemas que debemos de referirlo con otras personas que tienen más experiencia en la consejería que nosotros mismos. Entonces tenemos que aprender a darle la importancia a esto de referir cuando sea necesario. O tal vez a alguien que tenga la experiencia en coaching o mentoría. Entonces nosotros podemos referirlos a ellos. También es importante que la persona sepa que cuando va a pasar a la siguiente etapa ya de la solución del problema y va a seguir adelante por sí misma, sepan que nosotros vamos a darle soporte espiritual, que siempre vamos a estar ahí orando y apoyándoles de una forma espiritual para que estas personas no se sientan solas, ¿verdad? Aunque estén con otra persona que les esté atendiendo el problema, siempre nosotros debemos de dejar la puerta abierta para que ellos sepan que les vamos a dar ese soporte que necesitan. No me quiero ir de esta clase y dejarlos a ustedes hasta aquí, sino que vamos a darle importancia a lo siguiente: el autocuidado. El desgaste por empatía es real. Nosotros, los que estamos siempre atendiendo a otras personas en sus problemas emocionales o espirituales e incluso físicos, también nos desgastamos. Quiero leer lo que dice un párrafo de un libro que acabo de leer hace unos días. Dice así: aquellos que se ven expuestos a situaciones humanas y expresiones de dolor, sentimientos de impotencia, sufrimiento, situaciones altamente estresantes, pueden repercutir en su bienestar personal, rendimiento laboral, social y familiar. Esto está extraído del libro Estrés de los intervinientes en emergencias. Es que sí, nosotros los que estamos
al frente de batalla, podríamos decir, ¿verdad? En cuestión emocional y espiritual, vamos a sentir un desgaste. Por eso es importante el autocuidado. Y aquí hay 4 formas rapiditas que les quiero dejar de cómo ayudar a gestionar ese desgaste. Primero, mantén relaciones saludables con familia y amigos, ¿verdad? De nada sirve estar ayudando a otros si nosotros no tenemos relaciones saludables con la familia, con el esposo, la esposa, con los hijos o con la familia que está alrededor, nuestros padres, hermanos, etc. Y también con los amigos. Es importante disfrutar las amistades. Actividades recreativas y variadas. También se recomienda tener un hobby que te pueda ayudar a gestionar el cansancio, el desgaste emocional. Pero cuidado, que el hobby no se vuelva una exigencia, ¿verdad? Sino que busca actividades que te hagan sentir satisfacción, que puedas disfrutar, que sea variado para que no se vuelva una rutina que con el tiempo te va a cansar, ¿verdad? Sino que sea algo para disfrutar. Acepta y gestiona tus propias emociones. Se vale reconocer si estamos tristes, si estamos tensos, si estamos cansados, si estamos molestos por algo. Hay que aceptar la emoción o el sentimiento que tenemos, pero también tenemos que aprender a gestionarlos, ¿verdad? Entonces, a poder manejar esas emociones y sentimientos de las formas que les acabo de decir. También platicar con alguien es importante, ¿verdad? El tener a alguien de confianza para poder hablar de estas cosas, pero también de lo demás, de hablar de otras cosas para poder gestionar ese cansancio y esas tristezas, esos sentimientos y emociones que nos agobian. Tenemos que descargarlas y ayuda a tener a alguien con quien platicar, ¿verdad? Fortalece tu relación con Dios constantemente. Eso es lo más importante, porque teniendo esa fe en Dios y acrecentando nuestra relación con Él día con día, eso nos va a ayudar a poder estar en paz, a poder estar tranquilos para poder ayudar a otras personas espiritualmente y emocionalmente. Y este versículo se los dejo para reflexionar. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. El ayudarnos unos a otros a llevar nuestras cargas es una muestra de amor como Cristo nos amó, ¿verdad? Entonces debemos de ayudar a los demás con el amor que Dios nos da día con día. Y esta imagen nos muestra mucho. El proceso de consejería, al final de cuentas, es darle la mano a otra persona después de todo un proceso que hemos llevado y decirle, hasta aquí yo puedo ayudarte, pero siempre estaré contigo, ayudándote, apoyándote y adelante, ¿verdad? Ese apretón de manos es como decir, sigue tú, adelante. Yo estaré ahí cuando me necesites, pero es hora de caminar tú solo, ¿verdad? Porque no podemos estar siempre acompañando a la persona en ese proceso de consejería. Llegará un momento en que tenemos que soltar y darle la libertad a la persona de seguir adelante gestionando sus propios problemas y encontrando sus propias soluciones. Así que muchas gracias por su atención a esta clase. Espero que sea de mucha ayuda y una gran herramienta para su vida personal y para su ministerio. Que Dios les bendiga y nos vemos en las próximas clases de ECA y VEC.